doctor en el área de psicología, consejería. Nos conocimos por allá en el año, pastor, usted fue allá en el 2011. Él me dio clase a mí en el posgrado, en la maestría. Y la materia que me dio, a ver si me acuerdo, consejería pastoral, creo que era, ¿no? El área de la psicología, de la consejería pastoral. Allí lo conocimos, le tomamos gran cariño y a partir de ahí pues hemos seguido el ministerio de nuestro pastor Fernández. Actualmente él reside aquí en Orlando, en Apopka, y asiste a la iglesia de Génesis, la iglesia de Génesis. Así que, pastor, poco a poco está llegando la gente. Hoy vamos a tener 2 temas por parte del pastor interesantísimos, muy especiales, tocantes al tema de la salud mental, que es tan importante entre nosotros, entre todas las personas, que lamentablemente no todo el mundo asume que esto es importante, pero definitivamente es muy importante. Pastor, bienvenido. Dios me lo bendiga. Aquí humildemente, con mucho cariño le recibimos. Es una bendición para su servidor poder estar con ustedes en esta mañana. Y esperamos que la temática que hemos de presentar sea una temática que toque sus corazones y que realice cambios significativos en la vida de cada uno de ustedes. Vamos a orar y de inmediato le voy a pedir a los que controlan allí el sonido y la presentación para que me pongan la presentación. Querido Padre que estás en los cielos, en esta mañana te agradecemos una vez más porque nos das la bendición de estar en el templo. Que tu bendición nos alcance. Que el Espíritu de Dios se deje sentir en nuestro medio y sea el que impresione cada corazón. Que podamos presentar la temática de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Y que al terminar la programación en este día podamos decir, el Señor habló a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La temática que quiero presentar en esta hora tiene que ver con el tema del perdón. Muy significativo. En el culto divino también voy a hablar acerca del perdón. Tiempo de sanar. Porque necesitamos sanar. ¿Sabe que Ernest Hemingway cuenta la historia de un padre español que este padre decidió reconciliarse con su hijo? El hijo había huido de su casa a Madrid después de un malentendido que habían tenido. Y con remordimientos el padre sacó un anuncio en el periódico que decía: Paco, encuéntrame en el Hotel Montaña el martes al mediodía. Todo está perdonado, papá. Ese fue el mensaje que él colocó, un rótulo bien grande. ¿Sabe? Paco es un nombre muy común en España. Así que cuando el padre fue a la plaza, encontró a 800 jóvenes llamados Paco. 800. ¿Por qué? Porque ese mensaje decía, todo está perdonado. Y 800 jóvenes pues respondieron. ¿Sabe que el perdón es el primer paso para que haya una conversión en el corazón? Por eso decía el profeta Malaquías que el Señor realizará una conversión entre padres e hijos, hijos y padres. Y padres. Déjame ver no sé si puede pasar. No, la presentación como que no está pasando. Oh, claro que sí, que no está prendido. Ahora sí. El perdón que hace
limpia la ruta para que el amor transite. Es el perdón, limpia la ruta. ¿Sabe que a través del tiempo usted y yo hemos sufrido heridas emocionales a lo largo de la vida? Y hay personas que procesan el dolor mejor que otros. Sin embargo, hay otros que se le hace muy difícil. De hecho, en una ocasión un padre, deseando tener una buena relación con su hijo, que se estaba yendo lejos a la universidad, el padre lo invitó a cenar. Y mientras disfrutaban de una excelente comida, el padre en ese momento le formuló una pregunta a su hijo. Hijo, he tratado de hacer lo mejor como padre, pero debo admitir que no siempre hice lo mejor contigo y no me comporté de la mejor manera posible. ¿Habrá algo con la cual te herí sobre lo cual debemos platicar? Perdóname, hijo, si lo he hecho. Yo te amo y estoy tan feliz de que seas mi hijo. Y el hijo respondió, no, papá, en realidad no recuerdo nada. Pero en ese momento tanto el padre como el hijo comenzaron a llorar y sus lágrimas se mostraron en una forma especial como símbolo del perdón. Hermanos, el perdón es un proceso para sanar. Las palabras lo siento, perdóname, hacen que nos sintamos muy bien. Que nos sintamos muy bien. Así que como padres cometemos errores, claro que sí. Estamos hablando con el pastor esto. Como padres nosotros cometemos errores. Y si hay algo que a un hijo o una hija le impresiona, es que papá y mamá reconozcamos que nos hemos equivocado. Y esa palabra perdón significa mucho. Y voy a compartir algunas definiciones de perdón. Perdonar es llevar las consecuencias de las maldades de otros y dejar libre al ofensor. No es fácil, pero nos invita a llevar esas consecuencias de las maldades de otros y dejar libres al ofensor. También hay otra definición. No me está, déjame ver. Se paró. No sé qué pasó. Se paró la presentación y no está funcionando. Tal vez la batería. Si no, entonces la pasa y yo, y entonces te digo, porque parece, ok. La otra definición que yo tengo aquí es la respuesta amante del corazón sincero de una persona hacia otra u otras personas que lo han herido. Eso es el perdón. También hay una definición que esa fue la que más caló mi corazón. El verdadero perdón es la hermosa fragancia que la flor derrama sobre el pie del que la aplasta. Porque posiblemente alguien te ha aplastado. Vamos a ver. Muy bien, gracias. El verdadero perdón es la hermosa fragancia que la flor derrama sobre el pie del que la aplasta. Posiblemente a través de la experiencia de la vida alguien nos ha aplastado y necesitamos practicar el espíritu del perdón. ¿Quién necesita del perdón? Los padres necesitamos el perdón porque como padres cometemos errores a través del proceso de la vida. Cometemos errores y necesitamos del perdón. También los empleados, los jefes, en el escenario de trabajo hay situaciones difíciles
que necesitamos practicar el espíritu del perdón. Los adolescentes en crecimiento, los adolescentes pasan por una etapa sumamente difícil y necesitan el perdón. Un esposo exigente también necesita el perdón. Los hijos que traspasan o estiran los límites también necesitan del perdón. También, tal vez, tienes un segundo matrimonio. Tú eres esposo o es esposa, también necesita del perdón. Una esposa criticona, puede ser, o el esposo criticón también, necesita del perdón. Un agresor sexual, difícil, muy duro, pero necesita del perdón. Los ministros del evangelio cometemos errores porque somos humanos. Necesitamos el perdón. Tal vez algún miembro de la familia ha cometido algunos errores y necesitamos del perdón. Y eso es tan bien significativo, hermano. Y no es fácil perdonar. Yo recuerdo que en Puerto Rico, en una ocasión, en el área del pueblo de San Sebastián Rosa, yo estuve hablando acerca del perdón y una hermana de la iglesia, delante de todo el grupo, me dijo: mire, Pastor Fernández, si la hermana tal, cuando Cristo venga, mire, si la hermana tal cuando Cristo venga, si ella va al cielo, yo no voy. Y yo le dije: es que ya usted se quedó. Usted se quedó, hermana. ¿Cómo es posible? ¿Usted se quedó? ¿Usted no va a ir? No, yo no la puedo perdonar. Y hermana, tal vez después de la reunión podemos hablar, porque es que se le hace difícil perdonar. Hermanos, y el perdón es esencial. ¿Sabe que hay personas que han tenido que procesar hechos muy hirientes, situaciones muy difíciles, situaciones que todavía están aprendiendo a procesarlo? Y quiero compartir una historia que tengo aquí. Bonnie había sido diagnosticada con cáncer y el doctor le dijo a Bonnie: el cáncer que tiene está relacionado con el estrés y con todas las emociones que has tenido. Así que Bonnie fue a ver a su amiga Melissa. El esposo de Bonnie lo habían despedido injustamente y eso la llenó más de estrés a ella. Ella estaba muy herida, enojada, agitada, pero trataba de no mostrarlo con la gente, pero sí lo estaba llevando. Trataba de sonreír y si la gente le preguntaba: ¿cómo estás, Bonnie?, estaba bien, pero no, realmente no estaba bien. Así que todo el estrés mental llenó su cuerpo de toxinas que la afectaron emocional y físicamente. Y Bonnie se encontró con Melissa, su amiga, y Bonnie le dijo a Melissa: Melissa, no solo he venido a orar para sanar, también para sanar mi estrés emocional. Melissa decide orar por Bonnie y acordó ir con ella a buscar a las personas que habían ofendido a su familia y también a los administradores que habían despedido injustamente a su esposo. Pero tenía que ser después de una cirugía que Bonnie tenía que someterse y Melissa tenía un viaje. Así que prometieron que después que se cumpliera esos dos eventos, ella iba a hacerlo. La cirugía fue un éxito y después de la recuperación, Melissa se ofreció a ayudar a Bonnie a planificar una estrategia y visitar a los administradores que habían despedido injustamente a su esposo sin haber tenido todos los hechos.
Cuando Melissa le dijo a Bonnie, ¿estás lista ya para salir? Bonnie le dijo, ya resolví la situación. ¿Cómo? ¿Cómo? Hice la oración de la cruz. La oración de la cruz. ¿Y qué significa eso? Bueno, que cada vez que vienen los recuerdos a mi mente, me digo a mí misma, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tomé la decisión de perdonar. Y los he perdonado de todo corazón. ¿Sabe que Bonnie se sanó? Bonnie se sanó. Se sanó. Por haber perdonado. ¿Cuán grande, hermanos, es el perdón? ¿Sabe que hay investigaciones sobre el perdón? La Universidad de Stanford y la Universidad de Wisconsin realizaron algunos estudios, investigaciones sobre los efectos físicos adversos en la falta del perdón. Y entonces esos estudios demuestran, la mayoría de los estudios científicos sobre el perdón están centrados en los problemas del corazón derivados de una respuesta no perdonadora, o sea, la hostilidad. ¿Sabía que los estudios han comprobado que personas que no practican el espíritu del perdón son candidatos potenciales a un ataque al corazón? Increíble, los estudios lo han demostrado. Entonces, los estudios han demostrado que cuando el perdón sube, ¿qué ocurre con esa hostilidad? Baja. Pero cuando la hostilidad sube, el perdón baja. Y todos esos estudios han demostrado que esa hostilidad es un factor que predispone las enfermedades del corazón y la muerte prematura. También, miren los efectos del enojo. Las personas se enojan. ¿Cuántos de ustedes se enojan aquí? El enojo, hermanos. Mire, también la presión sanguínea tiende a subir cuando la persona se enoja. Los oídos pueden, ¿qué dice allí? No lo veo. Sonar. También el flujo de adrenalina. La sangre coagula más rápido. Y todos esos efectos tienen que ver que las personas pueden tener un ataque al corazón por la falta del perdón, hermano. Muchas de las cosas que ocurren ahí es una cosa increíble. Hermano, fíjese, y más dolores crónicos, disminuye la función del sistema inmunológico, los músculos se pueden tensar, problemas dentales y de la mandíbula, falta de concentración mental. Todo eso es producto de no perdonar. De no perdonar. Cuando no perdonamos, el cuerpo responde físicamente de la misma manera como responde ante el estrés. Y hay otros efectos. El torrente de las hormonas del estrés, durante la reacción del estrés, aumenta grandemente el riesgo de las enfermedades coronarias. Son estudios científicos que se han demostrado. Hay un libro que yo lo había leído en inglés y yo estaba orando para que saliera en español, para aquellos hermanos que se les hace más fácil leerlo en español. Y el libro se titula Perdona para vivir. El autor es un doctor adventista de la ciudad de Orlando, el doctor Dick Tivis. Y él lo titula así, Perdona para vivir, porque en el libro él dice que una persona que no perdona no vive. No vive.
extraordinario libro, está en español, usted lo puede conseguir. Lo puede conseguir. Así que hay muchas cosas que se pueden decir. Las funciones del cerebro inferior son capaces de cerrar las funciones del cerebro superior, hermano. Y hablo un poquito sobre el lóbulo frontal. El lóbulo frontal. El lóbulo frontal es el lóbulo que se encarga de las funciones ejecutivas para tomar las decisiones, el juicio. Cuando el lóbulo frontal se cierra, no podemos pensar adecuadamente. Entonces, ustedes han escuchado personas que dicen, wow, yo estaba haciendo algo y sinceramente lo hice y ni me di cuenta de lo que estaba haciendo. Y es que en el lóbulo parietal, que está más detrás del lóbulo frontal, el lóbulo parietal tiene que ver con las emociones. Las emociones fueron tan terribles que lo que hacen es que bloquean el lóbulo frontal. Y hay una cita de Elena White en Camino a Cristo: la verdadera fuerza de voluntad es el poder de decisión o elección. Todas las cosas dependen de la correcta acción de la voluntad. Así que tenemos que actuar conforme a la voluntad de Dios y que el lóbulo frontal el Señor lo pueda manejar adecuadamente. La primera investigación es estudiar los patrones cerebrales cuando se perdona. Se utilizan diferentes partes del cerebro. Es una respuesta holística e integrada. Cuando no se perdona, muchos cargan equipajes emocionales. Los equipajes emocionales para mí son los traumas que las personas cargan a través de toda la vida. Un trauma para mí son conflictos que no han sido resueltos y la persona lo echa en sus espaldas y sigue cargando y cargando y cargando. ¿Y qué pasa con esa carga? Pesa. La persona que no perdona lleva esas cargas emocionales. ¿Cómo podemos deshacernos de esas cargas? La respuesta es una palabra: perdón. Permítame contarle una historia que, como yo sé que ustedes tienen acceso al internet, pueden entrar al internet y buscar la historia de Edith Eva Eger. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta adolescente judía, Edith Eva Eger, fue llevada junto con su madre y su hermana al campo de la muerte de Auschwitz, Polonia. En la fila de admisión estaban de pie esperando las instrucciones. Y un guardia le dijo a la mamá que caminara hacia la derecha. Y Edith y su hermana Magda que se dirigieran a la izquierda. Y Edith no quería separarse de su mamá. Y trató de aferrarse a ella, pero un guardia gritó la orden de que debía irse con su hermana Magda, pues su madre iba a tomar un baño. Después de tanto luchar, Edith obedeció. Cuando Edith vio que su mamá no regresaba, preguntó: ¿dónde está mi mamá? Y una prisionera le respondió: ¿ves el humo que sale de la chimenea? Esa es tu mamá. Había sido colocada en una cámara de gas, como lo hacían en ese tiempo. Dice Edith
que el periodo que pasaron en el campo de la muerte de Auschwitz fue difícil. Poca comida, condiciones deplorables, dolor emocional, largas marchas. Edith era bailarina de ballet y se le pidió que bailara para el doctor Mandala, quien la había salvado al obligarla a marchar hacia la izquierda. Y cada vez que ella bailaba, él la recompensaba con un pedazo de pan. Edith dice que cuando ella estaba bailando, ella prefería imaginarse que estaba en un teatro y no en un campo de concentración. Ella dice, en el campo de concentración éramos como animales. Y los guardias le decían, prepárate. De aquí vas a salir como un cadáver. Y trataban de triturar sus emociones. Pero ella le decía a ellos, con mi sangre te apuesto que nunca van a ganar la guerra. Cuando los soldados del campo de concentración estaban tatuando a las personas, uno de ellos le dijo a Edith que ella iría a las cámaras de gas. Le dijo, no vamos a desperdiciar tinta en ti. Magda, su hermana, tenía mucho hambre y estaba rogando por comida. Edith trepó por una pared para conseguir alguna zanahoria. Difícil, pero cuando hay una emergencia se activa la adrenalina y usted hace cosas que normalmente no hace. Cuando regresó la golpearon. Después de eso nunca más pudo volver a bailar. Al día siguiente un guardia le dio una barra de pan y dice, debes estar muy hambrienta para hacer lo que hiciste ayer. Finaliza la guerra y muchos prisioneros se habían aferrado a la vida. Pero la mayoría murieron. Sus cuerpos eran apilados como leña. El día 3 de mayo del año 1945, un soldado americano pasaba por donde estaba una pila de cuerpos cuando vio un sutil movimiento de la muñeca de una mano. Se dio cuenta de que este cuerpo demacrado era una joven de 17 años que todavía tenía vida, y esa era Edith Eva Eger. Ella logró sobrevivir. La llevaron para que recibiera atención médica, la cuidaron. Edith volvió a la vida. Después que se recuperó, decide emigrarse a los Estados Unidos y llegó a ser una psiquiatra. Ella dijo, por 30 años no pude hablar con nadie acerca de Auschwitz. 30 años. Estaba vacía de sentimientos. Se me habían agotado, no sentía nada. Parte de mí estaba congelado. Aún bloqueé la intimidad en mi matrimonio. Tenía una rabia crónica. Después de 20 años todavía seguía vacía, reteniendo la rabia, y esto me protegía. Edith era cautiva del pasado. Después de 40 años, se le pidió a Edith ser la oradora principal del búnker de Hitler en Alemania. Y entonces, mientras estuvo allí, decide regresar al campo de la muerte de Auschwitz y decidió enfrentar sus emociones. Dijo, decidí ir hasta allí, visité el lugar en que había estado, encontré las barracas en donde había vivido y recordé el pasado. Conocí a un soldado polaco y reviví esos días. Sus pensamientos regresaron al momento cuando ella se fue a la izquierda y la mamá a la derecha. Y ella dijo, me di cuenta que el día 22 de mayo de 1944 había conocido al ángel de la muerte, al doctor Mandala, porque era el ángel de la muerte. Yo había sobrevivido, pero tomé una decisión. Tomé la decisión de perdonar, de perdonar.
Y cuando perdoné, me sentí libre. Libre de la cautividad como una mariposa. Y Edith decide escribir algunas frases. Mire la frase que dijo. ¿Qué dice ahí? Me resisto a ser rehén y prisionera del pasado. Y cuán importante, hermanos, que podamos entender que el pasado no debe definir mi presente. Pasado no debe definir mi presente. Como dice el apóstol Pablo, una sola cosa hago. ¿Qué dice? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y prosiguiendo a la meta. ¿Cuánta gente se queda prisionero en el pasado porque me hicieron esto, porque me maltrataron, porque me abusaron? No. El pasado no debe definir mi presente. No debe definirlo. Otra frase. Está permitido atravesar por la ira debido a nuestro pasado. Sí, me da coraje, me da ira por el pasado, pero no es bueno estancarse en esa ira. No es bueno. Y ustedes han escuchado una frase que dice que nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nidos en ella. Sí, claro, nos da coraje, pero estancarse en ese coraje no es bueno, no es bueno. También ella dice, nosotros creamos nuestros propios campos de concentración. Y ese campo de concentración está en la mente. Nosotros mismos, pensando lo que me hicieron. Y allí está la foto de Edith Eva Eger, ya adulta. Tengo el poder de decidir entre ser una víctima o una sobreviviente. Sí. ¿Cuál es la actitud de la víctima? Ay, me hicieron esto, mira cómo estoy. Estoy mal. No, soy una víctima. Usted puede sobrevivir. ¿Que fue difícil? Claro, no se puede obviar. Pero no puedo vivir como víctima toda la vida. Tengo que levantarme y seguir adelante. Y entonces dice, regrese al foso de los leones y mire al león a la cara y dígale, ríase, tú no me vas a vencer por la gracia del Señor. Sí. Entonces también ella menciona el campo de concentración, ¿dónde está? En nuestra propia mente y la llave está en su bolsillo. Saque la llave y bote ese pasado. Bótelo. Entonces ella dice, los capturadores o los castores son los prisioneros reales. Si los odiara, yo sería prisionera todavía. Porque hay gente que dice, odio a fulano de tal, odio a fulana de tal. Pues se convierte usted en un cautivo de esa persona. Y entonces, la última cita de ella, de la prisión proviene la libertad, de la tragedia proviene el triunfo y la victoria. Podemos vencer en Cristo Jesús. Claro que sí que podemos vencer. Es una realidad. También, un espíritu no perdonador y hostil es la raíz de la amargura y el odio. Por eso el apóstol dice, cuidado que no haya en vosotros raíces de amargura. Raíces de amargura. Y fíjense, ahí hay un diagrama. ¿Cuál es la raíz de nuestras heridas? Ira, depresión, resentimiento, pensamientos suicidas son las raíces de la amargura y sus frutos.
Personas que no pueden manejar la amargura. De hecho, yo tengo otra presentación que habla de cómo manejar las amarguras de la vida. ¿Usted no ha visto personas que siempre están amargados? ¿Cuántos los han visto? Mire, no se junte con esa gente. Porque si no, usted se convierte en un amargado. Hay gente bien amargada, hermano. Ahora, ¿qué hay que hacer con esa amargura? Escríbala en un diario. Los profesionales de la conducta, consejeros profesionales, psicólogos, recomendamos a las personas que utilicen un diario. Un diario. Y ese diario manténgalo bien, cuidadito, que nadie lo vea, y usted escribe, porque cuando usted está escribiendo, ¿qué usted está haciendo? Ventilando. Yo recuerdo una vez que cuando estaba en Puerto Rico, estaba trabajando en la conferencia allá y decidí dar terapias completamente gratis a la gente. En una ocasión, una señora, yo le recomendé, ¿qué tal si usted utiliza un diario? Y me dice, no, es que no quiero. Hágalo. Mire, esa señora comenzó a escribir en un diario todo lo que estaba ocurriendo en su vida. Y le digo que su vida cambió y se transformó. Escríbalo. Busque consejería, no es pecado. No es pecado ir a un consejero o a un psicólogo. No es pecado. Algunos creen, sí, tenga fe y ore. Está bien, puede orar y tener fe, pero no es malo ir al médico. No es malo. Procéselo también espiritualmente, claro. Procéselo espiritualmente. Ahora, Philip Yancey decía, ¿por qué perdonar? Porque detiene el ciclo de culpa y dolor. Ese ciclo de culpa lo detiene. Libera al que pide perdón por su culpa y en tu propia mente recrea a la persona culpable, transformándolo de la persona que te hirió a la persona que te necesita a ti. Ahora, una cosa sí es cierta. No es fácil perdonar, pero es saludable. Y en el sermón yo voy a hablar un poquito de eso, de que no es fácil perdonar. No es fácil, porque cada cual tiene su propia historia, cada cual tiene su propio libro, pero necesitamos perdonar. Algunos pasos del perdón: procese el dolor e identifique cualquier sentimiento negativo de amargura, ira, que podría tener un poder paralizante en su vida. Usted procese el dolor y identifique qué es lo que está ocurriendo en su vida. Piense si usted desea liberarse de esas heridas emocionales negativas. Es una decisión. Porque yo he dado terapia con personas que me dicen, no, yo no quiero cambiar. Pues si usted no quiere cambiar, yo tampoco lo puedo cambiar. Es una decisión. Uno le gustaría que la persona cambiara, pero si la persona no quiere cambiar, pues eso es asunto de la persona. Ahora, si usted está en ese proceso, dígale a Dios que le entrega sus heridas. Dígale. Y diga, he decidido liberarme del pasado y continuar mi vida. Elijo perdonar a fulano, a fulana de tal. Esta es mi decisión. Yo elijo. Y entonces lo he perdonado, la he perdonado, soy libre. Gracias, Señor, por la libertad que me das y por encargarte de todo según tus tiempos y tu modo de hacerlo. Y entonces también puede decir, Señor, he cometido errores. Muéstrame a quién lo he hecho. Y comuníquese con esa persona si es que lo ha podido hacer. Ayúdame a pedirles perdón. Porque dice el apóstol,
Antes es benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó. Y cuando experimentamos todo este proceso, Dios hace una obra especial en nuestra vida. Claro que sí. Brenda Hunter, después de muchos años de casada, su esposo le pidió el divorcio. Y ella atravesó todas las etapas de la pérdida: conmoción, incredulidad, aturdimiento, ira, soledad, depresión y miedo. Pero a medida que el tiempo pasaba, por su propia sanación, Brenda decidió tomar el camino hacia la recuperación. Empezó a pensar los pasos que debería dar hacia el perdón. Ella se dio cuenta que si se aferraba a su dolor, sería una víctima de su esposo por toda la vida. Él había arruinado su pasado. Pero Brenda decidió que no le permitiría arruinar su futuro. Así que tomó algunas decisiones. Si Cristo había perdonado sus propios pecados, ella también debería perdonar a su esposo por el doloroso divorcio que le había herido tanto. Empezó a trabajar con su dolor y oró: Señor, por favor, dame una nueva actitud. Ayúdame a deshacerme de la ira y del resentimiento y dame un espíritu transformador. Ayúdame a perdonar. No lo puedo hacer por mí misma. Por favor, ayúdame. Ayúdame. Ella sabía que Cristo podía sanarla y darle un espíritu perdonador. Tal vez era necesario perdonar primero a su esposo para luego poder sanar ella. La terapia sanadora de Dios estaba obrando. Así que ella decidió perdonar. Y cuando perdonamos hay una libertad, hermano. Cuando ocurre el proceso del perdón, no significa que lo que nos hicieron queda justificado, que estuvo bien. Porque no vamos a justificar lo que hicieron. Si estuvo mal y se acabó. Solo estamos liberando a la persona que nos ofendió de nuestra condenación. Lo que significa que ya no lo culpamos o acusamos. Liberamos a la persona. Levantamos los cargos como en la corte. Porque el pasado queda en el pasado. Y ya no deseamos vengarnos, quedar parejos. Disipamos la nube oscura que ha estado sobre nosotros y entonces mostramos misericordia. Y como dice Romanos, ahora pues ninguna condenación hay, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado. Y otra vez decimos, no condeno, mas perdono. Y paso por alto la ofensa. Avanzo de la cautividad emocional a la libertad. Quedan perdonados. Y que cuando me doy cuenta de cuánto me ha perdonado Cristo, entonces comienzo a pensar las cosas que Dios me había hecho. ¿Sabe que Brenda lo había decidido? Brenda levantó, creo que la pasaron, un momentito. Ok, ahora sí está bien. Brenda, levantó el teléfono e hizo una llamada de larga distancia a París. Momento después, estaba hablando con la otra mujer que estaba con su esposo, su ex esposo, la que le había robado a su esposo. Pero en ese momento no era lugar para revivir el pasado. El pasado quedaba atrás. Brenda, con un corazón sincero, era capaz de decirle a la otra mujer que la perdonaba
y que le deseaba a ella, a su esposo, lo mejor. No es fácil, hermano, decir eso, pero ella decidió. Y ella dice, en nuestro viaje a través de la vida somos como los barcos que han acumulado crustáceos a los costados. De cuando en cuando deben ir a un muelle para que todo esto que se ha acumulado sea raspado y eliminado. Luego quedan livianos y libres para continuar con el viaje. Un gran peso se le quitó a Brenda y ahora era capaz de continuar con su vida normal. Con su vida normal. Hermano, cuán gloriosos es practicar el espíritu del perdón. Perdonar a nuestros padres, hermanos. Cuando perdonamos a nuestros padres por los errores que ellos cometieron, no significa que nunca tendremos que preocuparnos al respecto otra vez. Existen hechos, sentimientos de no perdonar. Y hay sentimientos que hay que perdonar. Y puede ser, hermanos, hay personas que acostumbran ir a la tumba de sus seres queridos y allí hablar como si el ser querido lo escuchara. Pero lo hacen. Lo hacen. Yo recuerdo en Puerto Rico cuando era maestro del colegio adventista de escuela superior. Yo le di clase a una familia, excelente familia adventista, muy bueno, muy bueno. Pasaron los años y la muchacha se convirtió en maestra de español. De hecho, esa muchacha llegó a ser maestra de mi hija. Ella había sido mi estudiante, ella. Pero en la casa, el hermano de ella se consideraba en la casa como la ovejita negra de la casa. Él se consideraba como lo peor de la casa. Y siempre tenían conflictos terribles, terribles. Ella estaba dando clases y de momento sintió un dolor bien fuerte en el lado derecho de la cara y casi se le imposibilitaba ir a la escuela a dar clases hasta que ella decidió ir al médico y el médico le dijo que ella tenía cáncer. Fue a diferentes tratamientos, pero finalmente le dijeron que ella iba a pasar al descanso. Así que yo decidí visitarla al hospital adventista en Puerto Rico. Y la fui a visitar. En esos momentos yo acostumbro como pastor a hacerle el llamado a la persona al encuentro especial y sellar su vida con Cristo. Ella lo hizo de nuevo. Y yo le dije a ella, ¿habrá algo que a ti te gustaría antes de pasar al descanso que eso ocurriera? Y me dijo, me gustaría que mi hermano me visitara, porque hay algo que tenemos que arreglar. Yo le dije, está bien, yo voy a ir a encontrarme con tu hermano y le voy a decir que tú deseas hablar con él antes de pasar al descanso. Es muy difícil. ¿Y sabe que el muchacho me dijo? No, no quiero. Y no lo hizo. No lo hizo. Y ella pasó al descanso. Hermano, no lo hizo.
había otro pastor que era el pastor de la familia. Y yo dije, bueno, como yo los conocí, fueron mis estudiantes, le dije a mi esposa, yo voy a ir al funeral. Y cuando llego a la funeraria, los hijos le dijeron al pastor, pastor, usted es nuestro pastor, pero nosotros quisiéramos que el pastor Fernández sea el que oficie el funeral, porque él fue el que estuvo con nosotros en los momentos más difíciles. Y yo estuve allí. Muy difícil para mí, hermano, muy difícil. Y ese día que ya íbamos a partir hacia al cementerio, el ataúd estaba ahí al frente. Y yo le dije a las personas, como acostumbramos, aquellos que quieran pasar, mirar el cuerpo y siguen, y por favor dejen a la familia para el final. Y así lo hicimos. El pastor se colocó, el pastor de la iglesia en un lado y yo en el otro, y consolando a la familia. Y cuando ya casi faltaban quizás como unos 10 o 15 minutos para llevar el cuerpo al cementerio, de momento se abre la puerta. Imagínate quién llegó. El hermano mayor. Así que nosotros nos separamos un poco. Y él llegó. Y se inclinó y comenzó a hablarle a ella. Y alguien me preguntó, Pastor Fernández, ¿qué usted cree que le está hablando a ella? ¿De qué le estaba diciendo? Perdóname. Pero ya su hermana no lo escuchaba. Qué triste. Qué triste. Qué triste. Y esa muchacha se llamaba igualito que la historia esta, Brenda también. Qué triste, pasó al descanso y su hermano nunca le quiso decir nada. Que es muy terrible. Debemos hablar con Dios, pedirle que nos perdone ese espíritu no perdonador, hermano. Lo que no es el perdón. Hay un libro que se titula El poder terapéutico del perdón, está en español. El poder terapéutico del perdón, del doctor Mario Pereira, psicólogo clínico adventista de Argentina. Él escribió ese libro y en ese libro él define lo que es el perdón y lo que no es el perdón. Lo que no es el perdón no significa que justifiquemos a aquellos que nos hicieron. Usted no lo va a justificar. Lo que es el perdón significa que liberamos para que Dios obre en sus corazones, para que Dios obre poderosamente. Claro que sí. Y qué interesante, hermano. Ahí hay una familia. El espíritu, ¿cuánto tiempo me queda? Yo creo que el tiempo terminó, ¿verdad? Casi. El espíritu navideño flotaba en el aire de la isla de Palau. Ruimar, Margaret y sus hijos, Larison y Melissa, esperaban la época navideña en la isla con amigos y visitantes, una familia adventista. La noche del 22 de diciembre, la familia de misioneros se había acostado para pasar la noche pacíficamente y descansar después del día arduo. Larison, el niño de 11 años, fue el primero que se despertó cuando escuchó unos ruidos extraños en el cuarto. Había un intruso intentando llevarse el valioso equipo electrónico. Cuando Larison intentó disuadir al ladrón, este lo golpeó y lo mató. El niño de 11 años. Su padre, al escuchar la conmoción, entró al cuarto y también fue golpeado hasta morir.
Luego entró la madre y el ladrón la mató también. Una familia adventista. El criminal encontró a la jovencita Melissa, la que está ahí. Después de 20 angustiosas horas como cautivas, el criminal intentó estrangular a Melissa y abandonó el cuerpo aparentemente sin vida en una zanja. Cuando ella recobró el conocimiento, se dio cuenta de que el captor se había ido. Y a tropezones llegó a la carretera hasta que se aproximó un carro. Melissa estaba finalmente a salvo. En pocas horas, el delincuente fue detenido. Fue una pesadilla para esa familia. Había incredulidad, preguntas, aturdimiento. La nación de Palau estaba conmovida. La abuela de Melissa viajó desde México, terriblemente abrumada por la pérdida. Y durante los preparativos del funeral, había que hacer algo más. La abuela pidió visitar al criminal a la cárcel. Pidió. Y entró en la celda para decirle dos cosas. Estás perdonado y Jesús te ama. La abuela. Con incredulidad, el joven se quebró y sus ojos se inundaron de lágrimas. La abuela le preguntó el nombre de ella es Ruth. Le preguntó si creía en Cristo y él respondió que sí. Y ella oró con él. Oró con él. Y la pregunta era, ¿cómo era posible que alguien pudiera perdonar de tal forma el atroz crimen? Pero ella lo hizo como lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Increíble, hermanos. Gracias, gracias. Increíble. Pero en los funerales de la familia de Paiva sucedió un hecho insólito. Después de horas de tributo a los difuntos, la madre de Ruimar supo que la madre del criminal estaba presente. Ella supo. Desde el podio la invitó a pasar al frente. La madre del asesino, que estaba inhabilitada para caminar, fue escoltada por 3 personas hasta el podio. Y Ruth, la abuela, la abrazó cálidamente y le dijo: somos 2 madres que sufren la pérdida de sus hijos. La familia de Paiva no culpa a la familia Justin de esta tragedia. Criamos a nuestros hijos, los educamos, les enseñamos a diferenciar lo bueno de lo malo. Es todo lo que como madres podemos hacer. Tu hijo ha sido perdonado. Hermano, una cosa increíble, ¿sabe? Eso hay que tener el poder de Dios para perdonar. Hermano, el perdón debe ser continuo. Debe ser continuo. Y debe ser continuo. Y el perdón debe ser algo especial. Poco perdón lleva poco amor. Mucho perdón guía mucho amor. El perdón es un regalo ofrecido gratuitamente antes de que el ofensor lo pida. Eso es el principio del perdón. La misericordia perdonadora de Dios debe ser la medida de nuestro propio perdón. Y hermanos, esa oración de perdón: Señor, tú eres el gran perdonador. ¿Es tiempo de qué? De sanar. Ayúdame a perdonar. Si tengo amargura o no tengo la capacidad de perdonar, cámbiame. He decidido perdonar a quienes me han herido, de manera que pueda yo quedar libre. Ayúdame también a perdonar
mis propias maneras tontas de comportarme. Y por aquellos que no pueden perdonarme, te pido que suavice su corazón. Muéstrame cómo manejar los problemas no resueltos. Y gracias por tu poder sanador. En el nombre de Jesús. Amén. Y Jesús te dice, nunca te dije que será fácil, solo que valdría la pena. Vale la pena perdonar. Que Dios nos bendiga. Gracias, pastor. ¿Cuánto nos estamos gozando con este tema del perdón? Y continúa, esto continúa, viene una segunda parte, donde por la tarde, después de la segunda parte, creo que hay una sesión para unas preguntas, ¿verdad? Él nos va a ofrecer, si alguien tiene una pregunta, de preguntar sobre el tema. Vamos a sacar como unos 10 minutitos, 10 o 15, me dice el pastor, para hacerle contestar. Pero para cerrar este tema de esta mañana, Santiago 5:16 nos dice: confesad nuestras faltas unos a otros y rogad por unos por otros para que seáis sanos. La oración del justo obra eficazmente y puede mucho. Pero para uno llegar a ese punto de perdonar, y queremos que Dios nos perdone, también tenemos que hacer una cosa. Tenemos que ir ante el Señor, ¿y qué tenemos que hacer? Bueno, eso tiene que incluir una confesión. 6 puntos aquí que le voy a pasar rapidito. Primero, tenemos que reconocer el pecado. Número 2, no ocultar el pecado y estar conscientes de nuestras debilidades y tendencias. Número 3, confesar genuinamente el pecado pidiendo misericordia y perdón. Número 4, recibir el perdón de Dios. Satanás busca esclavizarnos, recordándonos los errores pasados. Número 5, aprender a perdonar a nosotros mismos. Hermano, una cosa tienes que hacer, tienes que aprender a perdonarte. Muchos de nosotros, yo he oído en ocasiones que decimos,